Alrededor del mundo existen lugares que desafían la lógica, monumentos que parecen haber sido creados con conocimientos que aún no comprendemos y maravillas naturales que esconden secretos más allá de nuestra imaginación. Desde civilizaciones desaparecidas hasta errores de construcción que se convirtieron en íconos. Cada rincón de nuestro planeta guarda una historia que no nos han contado. Hoy te llevaré a recorrer algunos de los lugares más fascinantes de la Tierra, aquellos que han asombrado a exploradores, arqueólogos y científicos por siglos. Vamos a descubrir qué hay detrás de estos sitios, sus misterios, sus secretos y las preguntas que aún no tienen respuesta. Desde las pirámides que se alinean con las estrellas hasta estructuras que parecen haber sido diseñadas con una precisión imposible para su época. ¿Cómo lograron construirlas? ¿Quiénes fueron sus verdaderos creadores? ¿Y qué verdades se esconden en sus muros, bajo sus cimientos o en sus profundidades? Acompáñame en este viaje por el tiempo y el espacio. Un recorrido por algunos de los lugares más impresionantes y enigmáticos del mundo. Pero cuidado, cuanto más investigamos, más nos damos cuenta de que el pasado esconde secretos que tal vez no estamos listos para conocer. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver podría cambiar la forma en la que entiendes la historia. En el corazón del desierto de Egipto, una estructura desafía al tiempo y a la historia. La Gran Pirámide de Giza, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, esconde misterios que hasta hoy siguen sin respuesta. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios construir una estructura tan perfecta sin la tecnología moderna? Algunas teorías sugieren que utilizaron rampas gigantes, pero otros creen que la respuesta podría ser aún más sorprendente. Dentro de la pirámide, hay pasadizos que parecen no llevar a ninguna parte y cámaras misteriosas aún sin explorar. En 2017, científicos descubrieron un enorme vacío en su interior usando tecnología de muones. ¿Es una cámara secreta? ¿Qué podría haber dentro? Pero hay algo aún más increíble. La Gran Pirámide está alineada con sorprendente precisión con el cinturón de Orión. ¿Era solo una coincidencia o un mensaje de una civilización avanzada? Algunas teorías aseguran que la pirámide no fue una tumba, sino una máquina energética. Su estructura, sus materiales y su ubicación podrían haber servido para algo mucho más grande. ¿Acaso una fuente de energía antigua? La pirámide de Giza es mucho más que una simple estructura antigua. Sus secretos siguen desafiando a la ciencia, y quizás, algún día, logremos descubrir la verdad. ¿Qué crees tú que esconde la pirámide? En el corazón de Roma, una imponente estructura se alza como testigo de un pasado glorioso y brutal. El Coliseo romano, símbolo del poder imperial, esconde secretos que pocos conocen. Construido en el siglo I después de Cristo, este coloso de piedra podía albergar a más de 50.000 espectadores. Aquí, gladiadores luchaban hasta la muerte, bestias salvajes eran soltadas contra prisioneros y la multitud rugía sedienta de sangre. Pero, ¿era solo un escenario de violencia o tenía un propósito aún más profundo? Bajo la arena del Coliseo existía un mundo invisible, el hipogeo, un complejo sistema de túneles y jaulas que permitía que las fieras y los gladiadores emergieran de la nada. Se dice que el emperador tenía el poder de decidir quién vivía y quién moría, con un simple gesto de su mano. Pero el Coliseo no solo era un lugar de entretenimiento, era una herramienta política. Los emperadores lo usaban para ganar el favor del pueblo, distrayéndolo de crisis y guerras con espectáculos gratuitos. Pan y circo, decían los romanos. ¿Te suena familiar? A pesar de su brutalidad, el Coliseo inspiró los estadios modernos. Hoy, seguimos reuniéndonos en grandes arenas para ver competencias,
gritar por nuestros favoritos y sentir la emoción del espectáculo. ¿Realmente hemos cambiado tanto desde la antigua Roma? El Coliseo sigue en pie, recordándonos una época donde el poder y la sangre iban de la mano. Pero su historia aún no ha terminado. Un paisaje tan inmenso que parece infinito. Un abismo que esconde millones de años de historia. Y quizá algo más. El Gran Cañón del Colorado no solo es una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo, también guarda secretos que podrían cambiar lo que sabemos sobre el pasado de la humanidad. Con 446 kilómetros de largo y más de 1.800 metros de profundidad, el Gran Cañón es el resultado de millones de años de erosión. O al menos, eso es lo que nos han dicho. Porque hay algo que no encaja. Existen capas enteras de roca que parecen haber desaparecido, un fenómeno que la ciencia aún no puede explicar. Pero lo más increíble es lo que se ha encontrado dentro de sus cavernas. En 1909, el periódico Arizona Gazette publicó un informe que hablaba de un descubrimiento impactante, una cueva llena de artefactos egipcios en medio del Gran Cañón. ¿Cómo pudieron llegar hasta aquí? ¿Acaso existió una civilización perdida mucho antes de lo que la historia oficial nos cuenta? Y hay más. Algunas teorías aseguran que el Gran Cañón no es solo una obra de la naturaleza. Se ha descubierto que ciertas formaciones coinciden con constelaciones, al igual que las pirámides de Egipto. ¿Podría haber una conexión entre estas civilizaciones antiguas? El Gran Cañón es un enigma en sí mismo. Un lugar que desafía el tiempo y la lógica. ¿Cuántos más secretos se ocultan en sus profundidades? ¿Y si su historia es mucho más antigua de lo que creemos? El Gran Cañón sigue ahí, esperando que alguien descifre sus misterios. Pero la pregunta es, ¿estamos listos para conocer la verdad? Es el símbolo de París, una de las estructuras más icónicas del mundo, pero lo que pocos saben es que la Torre Eiffel casi no existió. Y su historia esconde un secreto inquietante. Cuando Gustave Eiffel presentó su diseño, fue rechazado y odiado. Artistas y arquitectos de la época la llamaron un monstruo de hierro y exigieron que nunca se construyera. Pero Eiffel tenía un plan, y no iba a rendirse tan fácilmente. Contra todo pronóstico, la torre se construyó en solo 2 años. Pero aquí viene lo más extraño. Originalmente, iba a ser destruida después de 20 años. Sí, la Torre Eiffel no debía seguir en pie. Entonces, ¿cómo logró sobrevivir? La respuesta está en un secreto que pocos conocen. Eiffel ocultó una estación de radio en la cima, convirtiendo la torre en un punto clave para la comunicación, e incluso para el espionaje. Gracias a esto, el gobierno francés decidió mantenerla en pie. Lo que empezó como un proyecto rechazado, terminó convirtiéndose en el monumento más visitado del mundo. Y lo más curioso es que lo mismo ha pasado con otras estructuras famosas. Lo que al principio es criticado, con el tiempo se convierte en un ícono. Hoy, la Torre Eiffel es símbolo de belleza y admiración, pero su historia nos recuerda que hasta las ideas más controversiales pueden terminar marcando la historia. En lo más alto de los Andes, existe un lago que desafía la lógica, un lugar sagrado para los incas, y un enigma para la ciencia. El lago Titicaca esconde secretos bajo sus aguas que podrían reescribir la historia. Ubicado a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, el lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. Pero lo que lo hace único no es solo su altitud, sino lo que hay en sus profundidades.
En el año 2000, arqueólogos encontraron algo asombroso: las ruinas de un templo sumergido, de más de 1500 años de antigüedad. ¿Cómo es posible? ¿Acaso existió una civilización avanzada que desapareció sin dejar rastro? Los incas creían que el lago Titicaca era el lugar donde nació el sol, y de donde surgieron los fundadores de su imperio. Pero lo más extraño es que las leyendas locales hablan de seres venidos de las estrellas. ¿Pudo haber existido un contacto con civilizaciones más allá de la Tierra? El lago Titicaca sigue siendo un misterio. Desde sus extrañas ruinas hasta sus historias de dioses y civilizaciones perdidas, este lugar nos obliga a preguntarnos: ¿cuánto de nuestro pasado sigue oculto bajo el agua? El lago Titicaca es más que un simple cuerpo de agua, es un portal al pasado, un espejo de mitos y realidades aún por descubrir. Es la estructura más larga jamás construida por el ser humano. Un símbolo de poder, ambición y sacrificio. Pero lo que pocos saben es que la Gran Muralla China guarda un oscuro secreto que ha permanecido oculto durante siglos. Con más de 21.000 kilómetros de longitud, la Gran Muralla es una de las construcciones más impresionantes de la historia. Se dice que fue creada para proteger a China de invasiones, pero ¿y si su verdadero propósito era otro? Su construcción duró siglos y costó la vida de miles de personas. Los antiguos textos dicen que muchos trabajadores murieron en la obra, y algunos incluso fueron enterrados dentro de la muralla. ¿Podría ser la estructura más grande del mundo también una tumba masiva? Pero hay algo aún más sorprendente. A pesar de su grandeza, nunca logró detener una invasión. Entonces, ¿realmente se construyó solo para la defensa o tenía un propósito mucho más simbólico, o incluso político? Hoy, la Gran Muralla es considerada una de las 7 maravillas del mundo, pero su historia sigue llena de incógnitas. ¿Cuántos secretos más se ocultan entre sus piedras? ¿Cuánto de lo que sabemos es real y cuánto sigue siendo un mito? La Gran Muralla sigue en pie, testigo de un pasado que aún no hemos descifrado por completo. ¿Qué opinas tú? ¿Es solo una fortaleza o algo más? En lo más profundo de la selva de Yucatán, se alza una ciudad que desafía el tiempo. Un lugar sagrado, lleno de enigmas y de secretos que aún no hemos logrado descifrar. Esto es Chichén Itzá, la ciudad de los dioses. Construida por los mayas hace más de 1000 años, Chichén Itzá no solo era un centro político y religioso, también era una ciudad perfectamente diseñada. Su alineación con los astros es tan precisa que parece imposible para su época. Cada año, en el equinoccio de primavera y otoño, la sombra de la pirámide de Kukulcán forma la silueta de una serpiente descendiendo por sus escaleras. ¿Cómo lograron este nivel de precisión astronómica sin telescopios ni tecnología moderna? Pero lo más impactante está debajo de la ciudad. Bajo la pirámide, científicos encontraron una caverna oculta con un cenote sagrado. Para los mayas, este era un portal al inframundo. ¿Qué más podría estar escondido en las profundidades de Chichén Itzá? A pesar de su grandeza, Chichén Itzá fue abandonada misteriosamente. Nadie sabe exactamente por qué. ¿Guerras? ¿Sequías? ¿O algo más que aún no hemos descubierto? Chichén Itzá sigue siendo un enigma. Una prueba de que la historia aún guarda secretos por revelar. ¿Qué opinas tú? ¿Qué más crees que oculta esta ciudad sagrada? Un mundo oculto bajo el océano. Un ecosistema tan vasto que se puede ver desde el espacio,
pero que podría desaparecer para siempre. La Gran Barrera de Coral es uno de los lugares más asombrosos del planeta, pero esconde un secreto que pocos conocen. Ubicada en la costa de Australia, esta maravilla natural se extiende por más de 2.300 kilómetros y alberga más de 1.500 especies de peces. Pero lo que realmente la hace especial es su antigüedad. Se estima que algunos de estos corales han existido por más de 500.000 años. Sin embargo, hay un problema. En las últimas décadas, más del 50% de la Gran Barrera de Coral ha muerto. El fenómeno conocido como blanqueamiento de corales está destruyendo este ecosistema a un ritmo alarmante. ¿La razón? El aumento de la temperatura del océano. Los corales no son solo rocas vivas. Son organismos frágiles que dependen de una relación simbiótica con algas microscópicas. Pero cuando el agua se calienta demasiado, estas algas desaparecen y los corales se quedan sin su fuente de energía, provocando su muerte. Los expertos advierten que, si no hacemos algo pronto, la Gran Barrera de Coral podría desaparecer en las próximas décadas. Pero aún hay esperanza. Científicos de todo el mundo están trabajando en soluciones para restaurar los corales y salvar este ecosistema único. La Gran Barrera de Coral es un tesoro de la naturaleza, pero su futuro depende de nosotros. ¿Crees que aún estamos a tiempo de salvarla? En el corazón de Barcelona, una catedral desafía el tiempo. Un templo inacabado que ha tardado más de 140 años en construirse y que aún no tiene fecha de finalización. Esta es la historia de la Sagrada Familia, el monumento más misterioso de España. Diseñada por el genio Antoni Gaudí, esta obra maestra es mucho más que un edificio. Es un enigma arquitectónico lleno de símbolos ocultos. Desde su inicio en 1882, ha estado rodeada de misterios y controversias. Lo más increíble es que Gaudí sabía que nunca la vería terminada. Su diseño era tan complejo que solo dejó bocetos y modelos en yeso, muchos de los cuales fueron destruidos en la Guerra Civil Española. Desde entonces, los arquitectos han intentado reconstruir su visión sin instrucciones precisas. Pero aquí viene lo más extraño. Gaudí diseñó la Sagrada Familia como si fuera un ser vivo. Sus columnas imitan árboles, su estructura sigue patrones matemáticos de la naturaleza, y algunos creen que incluso esconde mensajes secretos en sus formas y números. Hoy, la Sagrada Familia sigue en construcción, y aunque muchos creen que se terminará en 2026, año del centenario de Gaudí, la verdad es que nadie sabe con certeza cuándo será realmente completada. ¿Será que esta obra está destinada a nunca acabarse? La Sagrada Familia es una maravilla única en el mundo, un templo inacabado que sigue cautivando al mundo con su misterio. ¿Crees que algún día se terminará? Es el desierto más grande y letal del planeta. Un océano de arena que esconde secretos milenarios. Pero lo que pocos saben es que bajo las dunas del Sáhara hay algo que podría cambiar la historia para siempre. Con más de 9 millones de kilómetros cuadrados, el Sáhara es tan grande como Estados Unidos entero. Pero aquí está lo más increíble. Hace miles de años, este lugar no era un desierto, era un paraíso verde, lleno de ríos, lagos y animales. Los científicos han descubierto que hace 6.000 años, el Sáhara era un ecosistema vibrante, habitado por antiguas civilizaciones. Se han encontrado pinturas rupestres en cuevas que muestran jirafas, elefantes y personas nadando en lo que alguna vez fueron grandes lagos. Pero aquí viene lo más extraño. Bajo las arenas del Sáhara, se han encontrado restos de ciudades antiguas. Algunos creen que aquí podría haber estado la legendaria Atlántida, la civilización perdida de la que habló Platón.
¿Podría el Sáhara haber ocultado sus ruinas durante miles de años? Lo más impactante es que el Sáhara sigue cambiando, y los científicos dicen que en el futuro volverá a convertirse en un paraíso verde. La Tierra está en constante transformación, y este desierto podría estar solo en una pausa antes de volver a la vida. El Sáhara es mucho más que un desierto, es un testigo de la historia del planeta, y quizás, de civilizaciones olvidadas. Es una de las ciudades más misteriosas del mundo. Un lugar escondido en lo más alto de los Andes, que permaneció olvidado durante siglos. ¿Pero qué secreto dejaron los incas en Machu Picchu? Construida en el siglo XV, esta ciudadela inca desafía toda lógica. Sus piedras fueron colocadas con una precisión tan perfecta que ni siquiera cabe una hoja de papel entre ellas. Y lo más extraño es que nadie sabe con certeza cuál era su verdadero propósito. ¿Cómo lograron los incas construir esta ciudad en lo alto de la montaña sin herramientas de hierro ni ruedas? Algunos creen que fue un centro religioso, otros que era un observatorio astronómico, pero hay teorías aún más sorprendentes. Una de las estructuras más misteriosas es la piedra Intihuatana, que significa donde se amarra el sol. Se dice que esta roca era usada para conectar a los incas con el cosmos, y lo más inquietante es que está perfectamente alineada con los solsticios. ¿Cómo lo sabían sin tecnología avanzada? Pero hay algo aún más extraño. A pesar de su grandeza, Machu Picchu fue abandonado misteriosamente. ¿Qué obligó a los incas a dejar una ciudad tan avanzada? ¿Fue una invasión, una profecía, o algo más que aún no hemos descubierto? Machu Picchu sigue siendo un enigma, una maravilla que desafía el tiempo y la historia. ¿Qué otros secretos crees que oculta esta ciudad sagrada? Un espectáculo de la naturaleza. Una frontera de agua y poder que deja sin palabras a quienes la visitan. Pero detrás de su belleza imponente, las cataratas del Iguazú esconden un secreto que pocos conocen. Ubicadas en la frontera entre Argentina y Brasil, estas cataratas tienen más de 275 saltos de agua y una caída que alcanza los 80 metros de altura. Pero lo más increíble es que siguen creciendo. Los geólogos han descubierto que, con el paso de los siglos, las cataratas del Iguazú se han movido varios kilómetros río arriba. Esto significa que, algún día en el futuro, podrían desaparecer por completo. Pero los antiguos habitantes de la región tenían otra explicación. Según la leyenda guaraní, las cataratas se formaron por la ira del dios Mboy, quien, al ver a su amada huir con otro hombre en una canoa, dividió el río en dos, creando la gigantesca caída de agua. ¿Mito o un mensaje oculto en el tiempo? Lo que hace únicas a estas cataratas no es solo su tamaño, sino la vida que las rodea. Desde jaguares hasta cientos de especies de aves, el ecosistema de Iguazú es un mundo en sí mismo. ¿Podría este lugar ser más que una simple maravilla natural? Las cataratas del Iguazú siguen siendo un misterio en movimiento. Un espectáculo de agua, historia y leyendas que nos recuerda el poder imparable de la naturaleza. Es uno de los monumentos más icónicos del mundo, pero lo que pocos saben es que la Estatua de la Libertad esconde un secreto. Su verdadero origen, su significado oculto y los misterios detrás de su construcción podrían cambiar todo lo que creía saber sobre ella. Ubicada en Nueva York, esta colosal figura de 93 metros de altura fue un regalo de Francia en 1886 para conmemorar la independencia de los Estados Unidos.
pero su diseño esconde símbolos que van mucho más allá de la libertad. Los 7 rayos de su corona representan los 7 continentes y los 7 mares, como un símbolo de libertad universal. Pero hay algo más inquietante. En sus pies, casi ocultos, hay grilletes rotos. ¿Es posible que la estatua no solo represente la independencia de un país, sino también el fin de la opresión en el mundo? Pero aquí viene lo más extraño. Algunos historiadores creen que la Estatua de la Libertad no fue diseñada originalmente para Nueva York. Bartholdi, su creador, había planeado una estatua similar para Egipto, como un faro en el canal de Suez. Además, su diseño podría estar inspirado en la diosa Isis de la mitología egipcia. ¿Y si esta estatua representa algo mucho más antiguo de lo que imaginamos? A lo largo de la historia, las civilizaciones han creado estatuas gigantes con significados ocultos. Desde el Coloso de Rodas hasta las esfinges de Egipto. ¿Podría la Estatua de la Libertad ser parte de esta tradición? ¿Su verdadero mensaje va más allá de lo que nos han contado? La Estatua de la Libertad sigue en pie, observando el mundo desde su pedestal. Pero su historia sigue llena de incógnitas. ¿Es solo un símbolo de libertad o un mensaje oculto del pasado? Son un paraíso en la Tierra, un destino soñado por millones de personas. Pero lo que pocos saben es que las Islas Maldivas podrían desaparecer para siempre. Ubicadas en el Océano Índico, Maldivas es un archipiélago de más de 1000 islas. Sus aguas cristalinas y su biodiversidad la convierten en uno de los destinos más impresionantes del planeta. Pero hay algo preocupante. Las Maldivas son el país más bajo del mundo, con una altitud promedio de apenas 1.5 metros sobre el nivel del mar. Y con el cambio climático, el océano está subiendo. Se estima que, en menos de 100 años, muchas de estas islas podrían quedar completamente sumergidas. El gobierno de Maldivas ya está buscando soluciones, desde construir islas artificiales hasta planear la reubicación de toda la población. Pero la pregunta es, ¿podemos detener esto a tiempo? Más allá de su belleza, Maldivas es el hogar de ecosistemas únicos. Pero el blanqueamiento de corales y la contaminación están destruyendo este frágil paraíso. ¿Estamos presenciando los últimos años de uno de los lugares más espectaculares de la Tierra? Las Islas Maldivas siguen siendo un destino de ensueño, pero su futuro es incierto. ¿Podemos salvarlas antes de que sea demasiado tarde? Es una ciudad esculpida en piedra, un tesoro escondido en el desierto de Jordania. Durante siglos, estuvo perdida, olvidada por la historia, hasta que alguien la redescubrió. Pero el misterio de Petra sigue sin resolverse. Construida hace más de 2000 años por los nabateos, Petra fue una de las ciudades más prósperas de su tiempo. Un centro comercial que conectaba Oriente con Occidente, pero aquí viene lo más increíble. Su arquitectura no debería ser posible para su época. Sus templos y tumbas fueron esculpidos en la montaña con una precisión asombrosa. Y lo más extraño es que nadie sabe exactamente cómo lo hicieron. ¿Cómo lograron construir una ciudad entera dentro de un desfiladero sin tecnología moderna? Pero hay algo aún más inquietante. Algunos creen que Petra no solo era una ciudad, sino un lugar de rituales y conocimientos ocultos. Sus estructuras parecen alineadas con los astros, como si sus constructores hubieran entendido algo que nosotros aún no sabemos. A pesar de su grandeza, Petra fue abandonada misteriosamente. ¿Qué obligó a sus habitantes a dejar una ciudad tan avanzada? ¿Fue una catástrofe natural, una invasión, o algo que la historia aún no nos ha contado? Petra sigue en pie, desafiando el tiempo y la historia. Pero su verdadero propósito aún es un enigma.
Es el punto más alto de la Tierra. Un lugar donde el aire es tan delgado que cada respiración es una batalla. Pero lo que pocos saben es que el monte Everest esconde secretos que nunca han sido explicados. Con 8.849 metros de altura, el Everest es la montaña más alta del planeta. Miles de alpinistas han intentado conquistarlo, pero no todos han regresado. Y lo más inquietante es que sus cuerpos aún siguen ahí, congelados en el tiempo. El Everest no solo es alto, es letal. A esta zona se le conoce como la zona de la muerte, donde la falta de oxígeno puede hacer que el cuerpo humano simplemente deje de funcionar. Pero hay algo aún más extraño. Por generaciones, los Sherpas han contado historias de una criatura que habita en las montañas, el Yeti. Algunos escaladores aseguran haber visto huellas gigantes en la nieve, y en 1951, un explorador británico logró fotografiar una de ellas. ¿Podría haber algo más en estas alturas? Para los pueblos del Himalaya, el Everest no es solo una montaña, es un lugar sagrado. Se dice que su cima es el hogar de los dioses, y algunos creen que nadie debería pisarla. ¿Es posible que el Everest sea más que un desafío físico y oculte un misterio más profundo? El Everest sigue siendo un símbolo de desafío, un lugar donde la naturaleza demuestra su poder absoluto. Pero su historia aún tiene muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué crees que oculta realmente la montaña más alta del mundo? Es un palacio, una fortaleza y un enigma tallado en piedra. La Alhambra no es solo una joya de la arquitectura islámica, sino un lugar lleno de símbolos y secretos que siguen sin ser descifrados. Construida en el siglo XIII por los nazaríes, la Alhambra fue la última gran fortaleza del mundo islámico en Europa. Sus muros están cubiertos con más de 10.000 inscripciones en árabe, algunas con mensajes espirituales, y otras que parecen ocultar algo más. Pero lo más sorprendente es su precisión matemática. Cada arco, cada patio y cada fuente sigue patrones geométricos tan avanzados que algunos creen que sus constructores tenían conocimientos que iban más allá de su época. Entre sus leyendas más inquietantes está la del Salón de los Abencerrajes, donde, según la historia, un grupo de caballeros fue asesinado por orden del sultán, y su sangre aún podría estar impregnada en las baldosas. ¿Mito o verdad? Pero hay algo aún más desconcertante. Nadie sabe quién diseñó realmente la Alhambra. No hay planos, ni registros del arquitecto original. ¿Es posible que esta obra maestra esconda un propósito que aún no comprendemos? La Alhambra sigue en pie, como un testigo silencioso de un pasado lleno de secretos. Pero, ¿seremos capaces de descifrarlos algún día? Es un lugar donde los faraones buscaban la inmortalidad, pero lo que dejaron atrás sigue desconcertando a la historia. El Valle de los Reyes no es solo un cementerio, es un laberinto de secretos aún sin resolver. Durante más de 500 años, este valle fue el lugar de descanso de los faraones más poderosos de Egipto. Más de 60 tumbas han sido descubiertas, pero los arqueólogos creen que aún hay más, y que una de ellas podría cambiarlo todo. El descubrimiento más famoso fue el de la tumba de Tutankamón, en 1922. Pero lo más inquietante no fue el tesoro que contenía, sino la maldición que supuestamente cayó sobre quienes la abrieron. ¿Fue solo una coincidencia o algo más? Pero aquí viene lo más extraño. En los últimos años, los científicos han detectado posibles cámaras ocultas cerca de la tumba de Tutankamón. Algunos creen que podrían contener los restos de Nefertiti, la legendaria reina de Egipto. ¿Estamos a punto de descubrir una tumba aún más importante? El Valle de los Reyes sigue guardando sus secretos.
Muchas tumbas han sido saqueadas, otras aún esperan ser descubiertas, y cada hallazgo nos acerca más a la verdad sobre el mundo de los faraones. El Valle de los Reyes no es solo un lugar de descanso, es un rompecabezas de la historia aún sin completar. ¿Cuántos más secretos seguirán enterrados bajo la arena? Es el monumento al amor más famoso del mundo, una maravilla arquitectónica sin igual. Pero lo que pocos saben es que el Taj Mahal esconde secretos oscuros que la historia no suele contar. Construido en el siglo XVII por el emperador Shah Jahan, este mausoleo fue un homenaje a su esposa Mumtaz Mahal, quien murió al dar a luz. Pero lo más sorprendente no es su belleza, sino las historias ocultas tras su construcción. Se dice que el emperador ordenó cortar las manos de los arquitectos y obreros para que nadie pudiera construir algo igual. Aunque no hay pruebas definitivas, esta leyenda sigue generando dudas sobre la verdadera historia detrás del Taj Mahal. Pero aquí viene lo más extraño. Existen registros que sugieren que Shah Jahan quería construir un Taj Mahal negro, una réplica exacta del original, pero en mármol oscuro, al otro lado del río. Sin embargo, su sueño nunca se cumplió. ¿Fue solo un mito o realmente existió este plan? El Taj Mahal sigue siendo un misterio. Algunos creen que debajo de su estructura existen túneles y habitaciones selladas que nunca han sido exploradas. ¿Qué más podría ocultar este monumento? El Taj Mahal es mucho más que un símbolo del amor. Es un enigma de la historia. ¿Cuántos más secretos seguirán ocultos entre sus muros de mármol? Es el pulmón del planeta, un mundo desconocido donde la naturaleza esconde secretos que aún no hemos descubierto. Pero lo que pocos saben es que el Amazonas oculta algo que podría cambiar la historia para siempre. Con más de 7 millones de kilómetros cuadrados, el Amazonas es la selva tropical más grande del mundo. En su interior, habitan especies que aún no han sido clasificadas, y tribus que nunca han tenido contacto con la civilización moderna. Pero aquí viene lo más sorprendente. Bajo la vegetación del Amazonas, se han encontrado restos de civilizaciones antiguas. Se pensaba que la selva siempre había sido un territorio virgen, pero los descubrimientos recientes indican que hace siglos existieron ciudades con pirámides, carreteras y hasta una red de comunicación avanzada. Desde hace siglos, exploradores han buscado en el Amazonas una ciudad perdida hecha de oro. El Dorado. Muchos murieron intentando encontrarla, y aunque nunca ha sido hallada, algunas expediciones han revelado estructuras misteriosas que parecen desafiar la historia oficial. El Amazonas sigue siendo un misterio. Se cree que bajo sus árboles se esconde una civilización avanzada que desapareció sin dejar rastro. ¿Es posible que la historia de América sea mucho más antigua de lo que nos han contado? El Amazonas no es solo una selva. Es un libro de historia aún sin leer. ¿Cuántos más secretos estarán esperando ser descubiertos bajo su espesa vegetación? Es una de las mezquitas más impresionantes del mundo. Un símbolo de poder, fe y misterio. Pero lo que pocos saben es que la Mezquita Azul esconde un secreto que ha intrigado a historiadores durante siglos. Construida en 1616 por orden del sultán Ahmed, esta mezquita no solo era un lugar de oración, sino una demostración de grandeza. Lo más impresionante son sus más de 20.000 azulejos de cerámica azul, que le dieron su famoso nombre. Pero aquí viene lo más extraño. Su diseño es tan perfecto que desafía la lógica. Fue construida con 6 minaretes, algo que en su época solo tenía la Meca, y esto causó una gran controversia. Se dice que el sultán tuvo que enviar oro a la Meca para calmar la indignación religiosa. Pero lo más sorprendente es su acústica.
Cada sonido dentro de la mezquita rebota de manera perfecta, permitiendo que incluso el susurro más suave se escuche con claridad. ¿Cómo lograron esto sin tecnología moderna? Más que un templo, la Mezquita Azul parece haber sido diseñada como una obra maestra matemática, con proporciones que siguen patrones sagrados. ¿Fue solo un acto de devoción, o los arquitectos quisieron enviar un mensaje oculto a través de su construcción? La Mezquita Azul sigue desafiando el tiempo, con su belleza intacta y su historia aún por descubrir. ¿Qué más crees que oculta esta maravilla de la arquitectura otomana? Es el templo budista más grande del mundo, una obra maestra olvidada por siglos y devorada por la selva. Pero lo que pocos saben es que Borobudur esconde un misterio que la historia aún no ha podido resolver. Construido en el siglo IX en la isla de Java, Indonesia, Borobudur es una estructura monumental con más de 500 estatuas de Buda y 2.672 paneles en relieve que narran enseñanzas espirituales. Pero hay algo extraño. Nadie sabe exactamente quién lo construyó ni por qué fue abandonado. Durante más de 800 años, el templo quedó enterrado bajo la vegetación y la ceniza volcánica. Fue redescubierto en 1814 por exploradores europeos, pero aún hoy hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué fue abandonado? ¿Fue un desastre natural o algo más? Lo más sorprendente es su estructura. Borobudur no es un templo común, sino un gigantesco mandala en piedra, diseñado para representar el camino hacia la iluminación. Su arquitectura parece seguir códigos matemáticos perfectos. ¿Acaso sus constructores conocían conocimientos avanzados que hoy hemos perdido? Algunos investigadores creen que Borobudur está alineado con fenómenos astronómicos y que podría haber sido un centro de energía espiritual. ¿Era solo un templo, o tenía un propósito más profundo que aún no hemos descifrado? Borobudur sigue en pie, testigo silencioso de un pasado que aún no entendemos por completo. ¿Cuántos más secretos seguirán ocultos en sus piedras? Es uno de los monumentos más icónicos de Estados Unidos, pero pocos saben que el Monte Rushmore esconde un secreto en su interior. ¿Qué fue lo que realmente dejaron oculto en estas montañas? Tallado en las montañas de Dakota del Sur, este monumento fue diseñado en 1927 por el escultor Gutzon Borglum. Su objetivo era representar la grandeza de la nación, pero su construcción esconde una historia mucho más intrigante. Más de 400 trabajadores arriesgaron sus vidas para esculpir los rostros en la dura roca, pero lo que muchos desconocen es que el Monte Rushmore nunca se terminó. Borglum tenía un plan aún más ambicioso, pero murió antes de completarlo. Pero aquí viene lo más sorprendente. Detrás del Monte Rushmore hay una cámara secreta. Borglum quería crear una sala de registros, un lugar oculto con documentos clave de la historia de Estados Unidos. Aunque el proyecto fue cancelado, la cámara sigue ahí, cerrada y casi olvidada. Algunos creen que esta sala podría contener información clasificada o incluso reliquias perdidas de la historia del país. ¿Podría haber algo más dentro del Monte Rushmore que aún no conocemos? El Monte Rushmore es más que un simple monumento, es un enigma esculpido en piedra. ¿Qué más crees que podría esconder? Es uno de los monumentos más enigmáticos del mundo, una estructura de piedra que ha resistido el paso del tiempo. Pero lo que pocos saben es que Stonehenge podría ser mucho más que un simple círculo de rocas. Ubicado en Inglaterra, este monumento prehistórico tiene más de 5.000 años de antigüedad, pero aquí viene el primer misterio. Nadie sabe exactamente quién lo construyó ni cómo lograron mover estas piedras gigantes. Algunas de las rocas pesan hasta 50 toneladas, y según los arqueólogos,
fueron traídas desde Gales. ¿Cómo lograron moverlas sin tecnología avanzada? ¿Fue un esfuerzo humano o hubo un conocimiento perdido en la historia? Pero lo más sorprendente es su alineación. Durante el solsticio de verano, el sol sale exactamente entre las piedras principales, lo que indica que Stonehenge pudo haber sido un calendario astronómico o algo más. Era un observatorio, un templo sagrado o una conexión con algo más allá de nuestro mundo. Algunos creen que Stonehenge era un lugar de rituales. Otros piensan que era un portal energético. Incluso hay quienes sugieren que podría haber sido construido con ayuda de fuerzas desconocidas. ¿Y si la historia de este sitio es mucho más grande de lo que imaginamos? Stonehenge sigue en pie, desafiando el tiempo y la historia. Pero su verdadero significado sigue siendo un enigma. Es una de las obras de ingeniería más impresionantes de la historia, un atajo artificial que conecta dos océanos. Pero lo que pocos saben es que el Canal de Panamá casi nunca se construyó, y su historia está llena de conspiraciones y sacrificios. Ubicado en el corazón de América, el Canal de Panamá se extiende por 82 kilómetros y permite el paso de más de 14.000 barcos al año. Pero construirlo fue un desafío casi imposible. El primer intento de construir el canal fue liderado por Francia, y terminó en desastre. Miles de trabajadores murieron por enfermedades tropicales, y el proyecto se quedó sin dinero. Parecía que la idea de conectar los océanos era imposible, hasta que Estados Unidos entró en escena. Con nuevas técnicas, puentes y esclusas avanzadas, el Canal de Panamá se convirtió en una realidad en 1914. Pero aquí viene lo más impactante. Estados Unidos no solo ayudó a construir el canal, también apoyó la independencia de Panamá para poder controlarlo. Por casi un siglo, el canal fue controlado por Estados Unidos, hasta que en 1999 fue entregado oficialmente a Panamá. Hoy, sigue siendo una de las rutas comerciales más importantes del mundo, pero algunos se preguntan, ¿hubo intereses ocultos en su construcción? El Canal de Panamá no solo cambió la geografía, cambió la historia de la humanidad. Pero, ¿fue solo un proyecto de ingeniería, o hubo algo más detrás de su creación? Es uno de los monumentos más famosos del mundo, pero lo que pocos saben es que la Torre de Pisa no fue diseñada para inclinarse. Lo que comenzó como un error de ingeniería terminó convirtiéndose en una maravilla histórica. Ubicada en Italia, esta torre campanario fue construida en 1173 como parte de la Catedral de Pisa. Se suponía que sería un símbolo de grandeza, pero desde el momento en que comenzaron a levantarla, algo salió mal. Solo habían construido 3 pisos cuando la torre empezó a inclinarse. ¿La razón? El suelo debajo no era lo suficientemente estable. En lugar de detener la obra, los constructores intentaron corregir la inclinación, pero solo la empeoraron. Durante siglos, la Torre de Pisa estuvo al borde del colapso. Ingenieros de todo el mundo intentaron enderezarla, sin éxito. Pero en el año 2001, después de un enorme esfuerzo, lograron estabilizarla lo suficiente para que siga en pie por al menos 300 años más. Lo curioso es que, si la Torre de Pisa no se hubiera inclinado, tal vez nunca habría sido tan famosa. Lo que comenzó como un error terminó convirtiéndose en una de las atracciones más visitadas del mundo. La Torre de Pisa sigue desafiando el tiempo y la gravedad. Pero su historia nos deja una pregunta: ¿fue realmente un accidente o una genialidad inesperada? Es una de las ciudades más enigmáticas del mundo antiguo, un lugar donde gigantescas pirámides se alinean con los astros,
pero lo que pocos saben es que nadie conoce realmente quién la construyó ni por qué fue abandonada. Ubicada en México, Teotihuacán fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Sus pirámides fueron construidas hace más de 1500 años, pero lo más extraño es que los aztecas no la construyeron. Cuando llegaron, la ciudad ya estaba en ruinas. Las pirámides de Teotihuacán no están colocadas al azar. Su diseño parece seguir un patrón astronómico, alineado con las estrellas y con las antiguas creencias cósmicas. ¿Era solo coincidencia? ¿O sus constructores conocían secretos que hoy hemos olvidado? Pero aquí viene lo más sorprendente. Bajo las pirámides hay túneles y ríos de mercurio líquido. Algunos creen que estos pasajes subterráneos eran utilizados para rituales sagrados o incluso como representación del inframundo. ¿Qué más podría ocultarse bajo la ciudad de los dioses? A pesar de su grandeza, Teotihuacán fue abandonada repentinamente. No hay registros de guerras ni catástrofes naturales. Entonces, ¿qué obligó a su gente a desaparecer? ¿Fue un desastre interno, una migración masiva o algo más? Teotihuacán sigue siendo un misterio. Una ciudad que alguna vez fue el centro del mundo mesoamericano y que aún guarda secretos bajo sus piedras. Es la montaña más alta de África, un coloso solitario que desafía toda lógica. Pero lo que pocos saben es que el Kilimanjaro esconde un misterio que la ciencia aún no puede explicar. Ubicado en Tanzania, el Kilimanjaro se eleva a 5.895 metros sobre el nivel del mar. Pero lo más extraño es que, a diferencia de otras montañas de su altura, no forma parte de ninguna cadena montañosa. Se levanta solo, como si hubiera sido colocado ahí por alguna fuerza desconocida. El Kilimanjaro es en realidad un volcán gigante, pero aquí viene lo inquietante. Aunque está inactivo, algunos científicos creen que podría despertar en el futuro. Y bajo sus glaciares, hay señales de actividad geotérmica que podrían significar que esta montaña no está tan dormida como parece. Las tribus locales han venerado al Kilimanjaro durante siglos. Los masáis creen que su cumbre nevada es el hogar de los dioses y que aquellos que intentan alcanzarla desafían su voluntad. Y lo más curioso es que algunos escaladores han reportado luces extrañas y sonidos inexplicables cerca de la cima. ¿Es solo el viento? ¿O algo más? Pero hay algo aún más preocupante. Los glaciares del Kilimanjaro están desapareciendo. Se estima que en menos de 20 años, el hielo que ha cubierto su cumbre durante miles de años podría extinguirse para siempre. ¿Podría esto revelar nuevos secretos ocultos bajo su superficie? El Kilimanjaro es más que una montaña, es un enigma que sigue desafiando la ciencia y la historia. ¿Qué otros secretos crees que esconde este gigante africano? Desde civilizaciones antiguas hasta maravillas de la ingeniería moderna, hemos viajado por algunos de los lugares más fascinantes y enigmáticos del planeta. Pero la verdad es que aún quedan muchos misterios por resolver. ¿Cuántos secretos seguirán enterrados bajo la arena del Sáhara? ¿Qué historias aún no han sido contadas en el Valle de los Reyes? ¿Será que la historia que conocemos es solo una parte de la verdad? Y ahora dime, ¿cuál de todos estos lugares te sorprendió más? ¿Cuál crees que guarda el misterio más impactante? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué opinas. Si te gustó este viaje, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos destinos.